Y Doctora, okay. estoy sin internet en casa, así que no podré grabar. Tranquilo, no te preocupes, yo solo porque voy acordándome. Ya está Yala, ¿alguien más del otro grupo? O no sé si lo pasan. Ya, empezamos. Si aparece alguien ya un poco. Vamos a empezar con nuestros antihistamínicos entonces. Habíamos visto que estamos hablando de un mecanismo de acción donde voy a tener un antagonismo competitivo, reversible, receptores de histamina. ¿Cuántos receptores de histamina de momento son los más estudiados y tenemos fármacos que le bloqueen su receptor? 2, doctora. 2, doctora. A ver, Boris, ¿cuáles son? El H1 y el H2. Ok. ¿Y cuál es el determinante en procesos alérgicos? ¿El H1 o el H2? El H1. doctora. El H1. A ver quién se atreve a decirme dónde se ubican los H1 o no, dónde se ubican no porque están dentro del cuerpo. ¿Qué hacen en el músculo liso del bronquio o a nivel bronquial en el músculo liso del vaso? ¿Qué hacen a nivel intestinal? A nivel del músculo liso bronquial produce broncoespasmo, doctora. Y a nivel es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores implicados en broncoespasmo. ¿Y en el músculo liso del vaso? Produce vasodilatación, doctora. Ok, aumento de permeabilidad capilar y aumento de la llegada de los leucocitos. Perfecto. Entonces, todas esas reacciones que se producen por una liberación de histamina son los que nosotros vamos a ir bloqueando, ¿ya? Nuestra clasificación, habíamos visto que todo lo que tenía yo en fondo negro son de antigua generación y era lo que más me interesaba que conozcan. Antigua y nueva, simplemente, sin saber probablemente el grupo químico, excepto en aquellos casos donde los fármacos tienen mecanismos de acción diferentes y además bloquean receptores de histamina. ¿Quién se acuerda algún fármaco que tenía un mecanismo de acción diferente, pero además bloqueaba receptores de histamina? A ver, el grupo C. Nada, prometacina, profesora, estoy hablando de tranquilizantes mayores, que además bloqueaban receptores de histamina y como es un tranquilizante mayor, probablemente lo pudiéramos usar mucho en la neurodermatitis. En esta pantalla, ¿qué nos interesaba? En esta pantalla, los fármacos más usados. ¿Quién es mi droga estrella aquí? Clorfeniramina. Esa clorfeniramina, de pronto la tenemos en comprimido, la tenemos en ampolla. Es el único de antigua generación en ampollas usado como antialérgico. ¿Ok? ¿Son fármacos sintomáticos o curativos? Sintomáticos. Sintomático. ¿Y de qué va a depender? Del tiempo de vida que ellos tengan en mi organismo. Mientras están ocupando el receptor de histamina, toda la clínica de una alergia baja, disminuye, se controla. Se va el fármaco porque su semivida se acabó y nuevamente vuelve el proceso. ¿Quién va a terminar con la histamina? Con la histamina que ya se liberó. De eosinófilo, doctora. Ok, a nivel metabólico, ¿y te acuerdas las dos reacciones que tienen que ir y también un poco biotransformación hepática? ¿Qué procesos de biotransformación tienen que seguir la histamina para poder ser biotransformada, inactivada? Vamos, ¿se acuerdan la molécula que les mostré con tanto detenimiento al inicio? Les dije, acá tiene dos grupos azo, azo significaba nitrógeno, desaminación y metilación. Eso necesito para que ella se pueda biotransformar y desaparecer. No lo hace el fármaco, ¿ya? Por eso es que a veces en procesos alérgicos nuestros tratamientos no pueden ser un fármaco antialérgico. Tiene que ser por lo menos 2-3 días según el proceso, según el individuo, cómo se comporta. Muchas veces demora mucho más, ¿no? Y todos estos son de semivida corta o de semivida larga, los de antigua generación. Corta, doctora. Semivida corta, a veces hay que dar cada 6 o cada 8 horas. Primera diferencia con los antihistamínicos de nueva generación. Ellos eran de semivida corta o larga.
Bueno, yo me voy a contestar y me voy a responder, si no, no vamos a poder avanzar. Dice, mi vida larga, los de nueva generación se dan cada 12 o cada 24 horas, los de antigua generación de semivida corta. ¿Quién más me interesa acá? Estos dos son hermanitos de clorfeniramina, no ofrecen grandes ventajas. O sea que nos quedamos con clorfeniramina como la droga más utilizada a nivel mundial y además es de venta libre. Y además produce sedación, uno de sus efectos, y muchas veces se lo utiliza por ese efecto sedante, principalmente en época de crisis, donde no es tan fácil conseguir un fármaco hipnótico que te ayude a dormir, ¿no? De acá me quedo con dimenhidrinato. Pues dimenhidrinato, además de bloquear receptores H1 de histamina, se le confiere un efecto anticinetóxico y antiemético. ¿Qué significa? Que nos va a ser útil en la cinetosis, que es el mareo en el movimiento, y el vómito provocado por el movimiento. Muchas veces se puede utilizar también en primera línea en el vómito del embarazo, aunque no siempre es efectivo. Ese vómito del embarazo está más relacionado con las hormonas, ¿verdad? Tenemos en ampollas, tenemos en comprimidos, semivida corta. Después acá, estos dos los usan más en cremas, como cremitas antialérgicas sin mayor preponderancia. Todos estos de antigua generación, además de ser antihistamínicos H1, casi todos tienen un efecto antimuscarínico, bloquean receptor de acetilcolina. Muchas veces, ¿por qué va a ser útil? Porque van a disminuir la secreción. Entonces, si el paciente tiene una tremenda rinitis o un cuadro viral con mucha congestión nasal, pues junto con un agonista alfa que va a ser un vasoconstrictor de momento, se coloca un antihistamínico donde va a bloquear receptor de histamina, que es uno de los autacoides que se liberó cuando hay estos fenómenos de alergia o irritativos o congestivos, más sumado el efecto antimuscarínico para disminuir la secreción. Entonces ahí tenemos las combinaciones a veces de los antigripales, donde tienen, bueno, el paracetamol, que no se discute, luego descongestivo, que no será para todos, son agonistas de receptores alfa y van a elevar presión arterial, pero van a descongestionar con un uso muy continuo o de forma tópica o local, hacen un efecto reflejo, no olvidarse, más un antihistamínico. En el antigripal de día tendrán uno que no dé sueño, de nueva generación, en el de noche uno que dé sueño. Más qué ventaja tiene colocar estos antihistamínicos. Además, el efecto antimuscarínico va a disminuir la secreción nasal, que es lo más molesto en un cuadro gripal. ¿Hay un fármaco que cure la gripe? No, eso es un proceso. Habrá quien desde 3 días, 10 días, 20 días, según el sistema inmunológico. Si bien hay antivirales, no son efectivos en gripe, ¿no? Pudiera bajar o disminuir un poquito sintomatología, pero nuestro tratamiento de momento sigue siendo asintomático. Pues como es sintomático, solo vamos a tratar síntomas, ¿ya? Entonces esto ya lo hemos revisado con los dos grupos. Pasamos de hoja y seguimos todavía con los de fondo negro antigua generación, y yo me había detenido un poquito en prometacina con el grupo C. Prometacina es una fenotiacina. La fenotiacina y las butirofenonas son tranquilizantes mayores para pacientes psicóticos. La prometacina es uno de los menos depresores, si vale el término, porque tenemos la clorpromacina, que es mucho más efectiva, o un haloperidol dentro de las butirofenonas, que es mucho más efectivo y nos va a tranquilizar más rápido al paciente. La prometacina es de acción como más leve, pero ella se caracteriza además por bloquear receptor H1, o sea que también es antihistamínico. Si yo sé que me va a disminuir la reactividad en el sistema nervioso central y además es antihistamínico, es un fármaco que podemos usarlo en una neurodermatitis. Esas dermatitis que aparecen por estrés. Yo está de lo mejor, doctora, o sea, no lo relaciono ya con ningún alimento, dice, de pronto me pica todo y empieza el rash, ¿no? Esas son neurodermatitis, podemos usar prometacina, no esas dosis que son dosis muy altas, generalmente 5, 6, 7 miligramos, podemos hacer manipular en farmacia de manipulación y darle horario al paciente, pero controlar el estrés. Cuando yo digo controlar el estrés, no significa que me voy a concentrar, voy a hacer yoga y sería todo, no. Hay que hacer una actividad que me ayude, ¿verdad? Conectar al paciente a bajar estrés, una actividad física, sí, algo que a él le agrade. Pero
Nosotros sabemos que cuando hay estrés hay noradrenalina, cortisol se eleva, cortisol hace muchas cosas en estrés, aumenta producción de ácido clorhídrico, barre la flora del intestino, no hay buena flora, no hay serotonina, si no hay serotonina hay depresión, crisis de ansiedad, el paciente entra en pánico si la crisis de ansiedad sube. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que empezar por el intestino, mejorando flora, tendré que bajar cortisol, hay mucho nutrientes que bajan cortisol sin darle un diazepam o un lorazepam al paciente, ¿no? Entonces eso es importante trabajarlo en estos casos de las neurodermatitis. Si bien estos fármacos me van a ayudar, hay que ayudar un poquito desde todo lo que se disminuye en un organismo por estrés, yo necesito reponerlo en esos pacientes. Estoy hablando de magnesio, estoy hablando de vitamina B6, estoy hablando de dar nutrientes que sean o fitofármacos GABAérgicos, ¿qué significa? Que me potencian el GABA. Y si me potencian el GABA, es el neurotransmisor normal de inhibición el que me va a relajar. ¿Quién lo hace en fármacos? Lo hace un diazepam, lo hace toditas las benzodiazepinas. Es un problema usar benzodiazepina, después hay tolerancia, el paciente se acostumbra, hay un acostumbramiento, me baja las facultades mentales a lo largo de su uso, a lo largo del tiempo. Entonces probablemente usemos fitofármacos, ¿no? Como valeriana, pasiflora, cagua, que me van mejorando, más una buena flora de intestino, más alguna actividad que me vaya bajando la noradrenalina y el cortisol y que un paciente descanse bien. Estoy hablando de un tratamiento en condiciones ideales, que no sea de 2-3 días, de darle un Neuril, que se duerma 3 días y sería todo, no. Cuando hay estrés, eso está muy estudiado y comprobado, todas las sustancias que se depletan o disminuyen por estrés hay que ir suplementando al paciente, ¿no? Buena alimentación, buen ejercicio físico, eso es suplemento. Más muchas veces en estas neurodermatitis llegamos a usar este grupo de fármacos como una prometacina o una hidroxicina, que no está acá, pero está en la siguiente clasificación del libro de flores, ¿ya? Bueno, estos otros, ¿por qué dice varios? Dice varios porque ellos de pronto tienen otro mecanismo de acción y además son antihistamínicos. Por ejemplo, la cinaricina. La cinaricina es un bloqueador de canales a calcio y se la trabaja mucho como vasodilatador, probablemente de territorio cerebral. Entonces, bueno, tercera edad, se olvida las cosas, se marea, cinaricina. Sin embargo, no ha comprobado una efectividad tan importante, ¿no? Pero sí bloquea receptores de histamina, también pudiera usarse como antihistamínico, pero no es tan efectivo como una clorfeniramina. La ciproheptadina se descubrió primero como antihistamínico, pero después hubo un gran problema porque ella se agarra a todas las enzimas del hígado y es inhibidor enzimático. Entonces, combinado con otros fármacos, y ella tiene intenso metabolismo hepático, combinado con otros fármacos como son los macrólidos, eritromicina, citromicina, claritromicina, roxitromicina, o los azoles como el ketoconazol, principalmente el keto más que el fluconazol, cuando se los daba juntos, que es muy probable dar junto un antihistamínico con un antibiótico o un antimicótico, habían muchos cuadros de arritmia, bloqueos cardíacos, incluso paro. Entonces hubo una interacción ahí que casi la dejó a la ciproheptadina fuera de combate, fuera de uso, ¿no? Porque cuando se la lanzó al comercio nunca se combina con otro fármaco. Entonces las interacciones las vemos sobre la marcha y empezaron a ver que tenían de coincidente estos pacientes que hacían estas arritmias, bradiarritmias o muerte repentina de cuna, y fue el uso de estos dos fármacos, ciproheptadina como antihistamínico H1 y algunos antibacterianos como los macrólidos o los azoles antimicóticos. Y otra cosa de la ciproheptadina, pues se vio que cuando la empiezas a usar, que es casi una característica en los antihistamínicos, le da hambre al paciente. Y el niño de pronto que no comía, le das el antialérgico y tiene hambre y te pide comida. Entonces la industria de fármacos lo utilizó ese efecto adverso para hacer sus jarabes estimulantes del apetito, ¿no? Entonces lo hicieron como jarabe estimulante del apetito y ponían ciproheptadina, pero lo que se vio es que después de varios días ese efecto más bien se vuelve opuesto y le baja el apetito, ¿no? Entonces fue retirado del mercado con esa prioridad, digamos, con ese efecto farmacológico, ¿sí? Bien, entonces hasta acá resumiendo, ¿quién quiere decirme con qué antihistamínicos nos quedamos de antigua generación?
Nadie Con la habla. clorfeniramina. Con la clorfeniramina, bien Jenny, clorfeniramina comprimido, con clorfeniramina en ampolla, comprimidos de 4 miligramos, en jarabe para los niños tenemos 2 miligramos en 5 ml, a las ampollas de 10 miligramos, semivida corta, hay que dar cada 6 o cada 8 horas, antigua generación, atraviesa barrera hematoencefálica, produce sueño, aunque no en el 100% de los pacientes. Hay pacientes que normalmente reciben, que se llama, me fui, en ellos se produce el efecto opuesto, que es un antagonismo más bien, ¿no? En lugar de ser un estimulante, tengo el efecto exactamente opuesto. Pocos pacientes, siempre les digo, casualmente con los niños más hiperactivos sucede eso, ¿por qué? No lo sé. Pero no es una regla, ¿no? Sino que se ha visto en mayor escala. Luego tienen efecto antimuscarínico. Y además de la clorfeniramina nos quedamos con el dimenhidrinato, que se los he repetido muchísimo. Antihistamínico, antimuscarínico, anticinetóxico y antiemético para vómito relacionado al mareo. Ahora nos vamos a ir con los verdecitos. Pues los verdecitos se caracterizan por ser de nueva generación. ¿Qué significa nueva generación? Mismo mecanismo de acción, bloqueo competitivo, reversible, receptores H1 de histamina, más su molécula cambió. ¿Para qué? Para quitarle liposolubilidad, de modo que lleguen cuando intentan llegar al sistema nervioso central no puedan atravesar, y al no atravesar el sistema nervioso central pues no van a producir los efectos centrales, que el más importante era sedación, aunque en algunos pacientes pudiera ser antagónico y ser más bien estimulante, ¿sí? Ellos se caracterizan por tener el mismo mecanismo de acción. Teóricamente no atraviesan barrera hematoencefálica, semivida más larga y no tienen efecto antimuscarínico. Entonces no van a producir la sequedad en las secreciones cuando los usamos por un cuadro de rinitis o de gripe donde hay mucha secreción nasal. Uno de los más nuevos y más usados, la cetiricina. Fíjense que todo dice de 10 miligramos, vienen casi todos. 10 miligramos al día, ¿ok? Luego el astemisol muy usado, capaz un poquito más antiguo, y siempre la industria trata de decirte este es más nuevo. Más tiene el mismo mecanismo de acción, tienen misma liposolubilidad de llegar muy poco al sistema nervioso central, todos son de semivida larga, unos de semivida un poquito más larga y ya no cada 12, sino cada 24 horas. Pero como son sintomáticos, gran parte va a depender de la clínica del paciente, ¿no? Si está 12 horas y no vuelve el rash y la picazón, no le des otro y espera, probablemente con cada 24 horas para él sea suficiente. Azatadina son sus primos hermanos, loratadina es uno de los más antiguos y de pronto dicen, no, esta molécula es mejor, es una desloratadina porque es activa más rápido, no necesita biotransformarse, más el efecto es igual. Esta desloratadina sufre un poco, loratadina se biotransforma y pasa a desloratadina y ahí ya ella es activa. Terfenadina, yo allá les dije, la otra, la ciproheptadina, era la terfenadina la que tiene la interacción, ya revisen eso. Les dije, la ciproheptadina casi no la usamos, es como la más estimulante del apetito, fuera. Ya no la usamos como estimulante, y la que tiene interacción con macrólidos azules es esta terfenadina, no es la ciproheptadina, esta. Ya me corrigen eso por favor en su audio. Terfenadina se usó muchísimo. Ellas se usan más miligramos, pero se obtiene el mismo efecto. Fíjense que es 60 miligramos. Esta es la que ya casi no la pillan en el comercio, porque justo fue esas interacciones con macrólidos y azules. Y al haber esa interacción, pues tenemos un riesgo cardiovascular importante, ¿no? Bien, bueno, acá hasta aquí alguna pregunta, ya les corregí eso que les dije de la ciproheptadina y de la terfenadina, por favor, no me lo vayan a confundir. ¿Preguntas hasta aquí o están dormidos o fue repetitivo? Dígame, Jenny. La diferencia entre los antiguos y los nuevos sería que los antiguos atraviesan la barrera hematoencefálica y los nuevos no, o ambos atraviesan la barrera hematoencefálica. Buena pregunta. De forma general, muy liposolubles son los de Antigua y podemos decir que el 100% de los de Antigua atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Ok? Bien. Luego, los de nueva generación le han bajado la liposolubilidad y lo que se espera
Se espera, porque en medicina 1 más 1 no es 2, que no atraviesen barrera hematoencefálica, entonces no darían sueño lleno. Sin embargo, hay un grupo todavía de pacientes que hay algo de sedación, no tan elevada como una clorfeniramina, ¿de acuerdo? Pero sí todavía les produce sedación. Pregunta, ¿y por qué? Probablemente porque en barrera hematoencefálica esos pacientes tengan un poco de hiperpermeabilidad de intestino, de hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica, probablemente. Y todavía pudieran producir sedación, pero eso es un número muy pequeño de pacientes. Por eso cuando vas a la farmacia, lo primero que te preguntan si pides un antialérgico, que dé sueño o que no dé sueño. Si que dé sueño, clorfeniramina es el más antiguo, el más económico, el más usado, el más estudiado. Que no dé sueño, loratadina, desloratadina, cetiricina, terfenadina no usamos, desloratadina. Las diferencias entre ellos mínimas y se esperaría, mas yo no te puedo asegurar que en el 100% de los pacientes no haya sedación, porque se ha visto que todavía en algunos pacientes pudiera haber sedación. Más otra diferencia importante es que los de nueva son de semivida más larga, no tienen el efecto antimuscarínico, ni anticinetóxico, ni antiemético, ¿no? Y estos de nueva teóricamente no atravesarían barrera hematoencefálica. ¿Quedó mejor? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, doctora, gracias. Ok, Jenny, preguntas, eso lo tienen que saber para su práctica. Fíjense que yo no les estoy exigiendo grupos químicos, todo lo que está a izquierda, que si es una etanolamina o etinelamina, yo eso ni lo sé. Si me toman un examen y me sacan mi lámina, no se los digo. Más si me tienen que saber cuáles son de antigua, cuáles son de nueva, cuáles son sus diferencias, qué otros efectos farmacológicos tienen para poder usarlos bien. ¿Está clarinísimo? Bueno, esta clasificación la saqué de Flores. Todo lo que está en amarillo son de nueva generación y los otros de antigua, ya casi todos los hemos revisado, ¿verdad? Nos quedamos con clorfeniramina, como los más usados, nos quedamos con un dimenhidrinato espectacular antiemético, anticinetóxico. Esta carbinoxamina tiene un poquito de efecto antiinflamatorio en vías respiratorias. Ahí se puede usar, a veces la van a encontrar en algunos jarabes. Como antiinflamatorios de vías respiratorias, antialérgicos también. Luego, allá no nombramos la hidroxicina. Esta sí me interesa, sí la usamos mucho más que la prometacina, da menos sueño en una neurodermatitis, pero hay que usar dosis baja, 8, 10 miligramos, no más de eso, para no producir tanta sedación y controlar bastante el paciente, ¿no? Amarillo, cetiricina, siempre, casi todas las de nueva generación son de 10 miligramos para administrar cada 12 o cada 24 horas. Levocetiricina es su hermanita, no necesita activarse, ya ella viene activa, pero si ustedes me preguntan, y si vamos a la práctica, el efecto farmacológico entre cetiricina y levocetiricina, ¿algún beneficio extra? Ninguno. Mismo mecanismo de acción, se usa para lo mismo, se administra en el mismo intervalo. Levocetiricina un poco menos de dosis porque ya está activa, pero más de eso nada. Y de pronto, ¿por qué les digo esto? Porque cuando un medicamento nuevo, que generalmente son derivados de los que ya existen, no es que hay moléculas súper nuevas, el costo es muy alto. Si una cetiricina me voy a inventar que no sé de precio, vale $1, la levocetiricina vale 5 porque es más nueva. Y si vamos a un paciente que tiene buena función hepática, que va a biotransformar bien su cetiricina, no lo precisa esa gran diferencia. Más la industria te la vende en los visitadores médicos como que fuera un gran avance, pero si vos entras en detalle y revisas literatura, generalmente no ofrece grandes beneficios. Las diferencias siempre son farmacocinéticas, semivida más corta, más larga, que se biotransforme en el hígado, más o menos, que se vaya por el riñón o por la vesícula, pero más de eso no tenemos grandes diferencias. ¿Queda clarinísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, ¿Pueden repetir las indicaciones de la carbinoxamina? Perdón, Boris, de nuevo. ¿Podría repetir las indicaciones de carbinoxamina? La carbinoxamina se ha visto No, que... y justo, mamá, ella ya estaba, te juro, en la morición, mamá. O sea, ella había tomado toda su leche. Pinto a ese micrófono.
¿qué me preguntaste? ¿Carbinoxamina o cuál? Esa, ¿no? Carbinoxamina se ha visto que no está totalmente comprobado que pudiera tener un efecto antiinflamatorio en la vía respiratoria, probablemente. Entonces, muchos jarabes que hay expectorantes o hay con antihistamínicos para una inflamación de vía respiratoria. Cuando, eso lo vamos a ver hoy, cuando el paciente tiene comprometida su función respiratoria para poder desinflamar o expulsar secreciones, que no es para todos los pacientes. Ahí tenemos como mayor aplicación en pacientes con bronquitis crónica, pacientes fumadores donde tengo destruido el movimiento de los cilios y disminuido, donde la tos probablemente no nos alcance a eliminar y tenga yo un cuadro inflamatorio importante. Ahí lo usamos, sin embargo, no es que está comprobadísimo ese efecto extra. El que sí se conoce que es un antihistamínico. ¿Quedó mejor, Boris? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, no es un efecto que lo tengas ahí tan marcado ni que sea el más importante. Cuando hablo de antiinflamación de vías respiratorias, sabemos que es otro canto, que son muchos alcacoides los que intervienen, hábitos, no es lo mismo un paciente fumador, un paciente alérgico, un paciente con una EPOC de base, o que te tome un fármaco que te hace una fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, acá lo más usado para nosotros, la desloratadina, que la teníamos al otro lado, la loratadina, uno de los más antiguos, la terfenadina es la que le hemos echado FLIJ. ¿Saben lo que es el FLIJ? El FLIJ es el baigón. Antes, cuando había tanto mosquito, se usaban en ese baigón que es tan tóxico que no se debería usar. Se lo colocaban como en un atomizador y uno hacía un movimiento y salía la atomización del baigón. Eso se llamaba FLIJ. Entonces le echaron FLIJ, le echaron veneno y no lo usaron, ¿no? Eso significa. Pero creo que no es de la generación de ustedes. Bueno, hasta ahí entonces les he mostrado, hemos avanzado antihistamínicos de antigua a de nueva, los que usamos. Mecanismo de acción lo hemos repetido 100.000 veces, ya vamos yendo. ¿Y qué efectos yo voy a tener? Pues dentro de los antagonismos que yo quiero hacer, al comienzo les preguntaba, ¿y qué hace la histamina a nivel de la músculo liso vascular? Aumenta la permeabilidad. Entonces yo voy a ir a tratar de disminuir esa permeabilidad, que va a ser una vasodilatación, va a ser escape un poquito de líquido al extravascular, va a haber migración de los leucocitos, va a haber edematización, disminución de presión arterial. Acuérdense, si tengo un shock anafiláctico, esa liberación de histamina fue tan masiva que la presión cayó al piso. Entonces ahí voy a usar un corticoide probablemente. ¿Qué corticoide va a ser ideal en un shock anafiláctico? De acción rápida, de acción intermedia, acción corta, mineral o glucocorticoide. ¿Con quién me quedo? Tengo ahora ya un paciente con shock anafiláctico. ¿Cuál es el glucocorticoide que voy a usar? Después de usar un broncodilatador como adrenalina. Vale, que han dado examen de corticoides. No han dado examen todavía de corticoides, pues ya lo avancé. Pedro, cante. Bueno, supongo que utilizaría uno de acción corta para que actúe. No me gustó tu supongo, Pedro. Ni me diste el nombre, ni me solucionaste nada. Y no me encanta que supongas, me encanta que sepas. A ver, ¿quién más supone algo? Vamos. Nadie. Nadie me puede decir que van a usar en un shock anafiláctico, en glucocorticoides, que hemos estado 3 semanas. ¿Hidrocortisona, doctora? ¿O hidrocortisona? ¿Cómo? Hidrocortisona. ¿Y por qué, Boris? Dame 2 razones. Es de acción corta, doctora, y tiene una vida media un poco más... no, es de acción corta, doctora. Ya te estás inventando. La acción corta es secundaria. No quiero una acción corta, pero ella es de acción corta. Acción rápida, no es lo mismo que corta. Lo que actúa rápido se va más rápido, efectivamente, pero si yo pienso en mi objetivo, no me importa que sea semivida corta o larga, quiero que actúe rápido. Acción rápida. Hidrocortisona es la de acción más rápida y además, profesora, 50-50, mitad glucocorticoidea y mitad mineralocorticoidea. Y si yo tengo un paciente con shock, está la presión en el piso. ¿Qué necesito? Aumentar volemia, aumentar presión arterial mientras voy metiendo mi volumen.
Pero la hidrocortisona sí me va a ir reteniendo sodio, el sodio le acompaña el agua, aumenta volemia, el paciente va a ir saliendo de shock. Esa es la respuesta. Bueno, tienen que ir estudiando porque el próximo examen vendrá pronto. Doctora, igual ahí entraría lo que es perinamina. De glotis, hace un broncoespasmo, tienes que hacer adrenalina por la vía que puedas. Capaz si lo intubaste por vía traqueal, lo puedes hacerlo subcutáneo o él se autoinyecta si la tiene, que siempre hace un shock anafiláctico por alguna picadura de abeja o lo que fuera, ¿no? 1. Número 2, después entra la hidrocortisona en orden de prioridades para ir bloqueando toda la fosfolipasa 2 y disminuir toda esa cascada inflamatoria aguda. Y te va a bloquear la vía principal y la alterna. Y número 3, uno de los autacoides que se liberó en la histamina, más no es el único. Entonces usamos tu antihistamínico, clorfeniramina. Van esos 3 en un shock anafiláctico. ¿Okay? La broncoconstricción es producida por histamina, pero ¿será el único autacoide que va a hacer broncoespasmo en estos pacientes o broncoconstricción cuando hace alergia? No. Por lo tanto, no son broncodilatadores los antihistamínicos, pero sí disminuyen un poco la broncoconstricción por bloquear receptor de histamina mientras esté presente. Más yo sé que son muchos más autacoides que hicieron la broncoconstricción. Y a nivel intestinal, ¿qué hacían? Estimulan el peristaltismo, pensando en qué, en liberar esto que está haciendo histamina y que le resulta agresivo al intestino. Por eso es que hay un cuadro de contracción intestinal y lo tratan de mover a ese intestino para sacar lo que no vino bien. Entonces, esas son las funciones que vamos a ir antagonizando de momento mientras esté el fármaco, porque son sintomáticos. Bloquean el receptor, mientras no lo bloquean, chao pescado. Estos antihistamínicos de primera generación, esto creo que ya lo hemos repetido tanto que ya está estudiado el tema. Pudiéramos decir que los de antiguos son antialérgicos, sí, son antialérgicos que van a dar sueño. ¿Por qué? Porque son depresores del sistema nervioso central, aunque en poquitos pacientes pudiera ser estimulante. Antiasmático, pero no dice broncodilatadores, sino que puede disminuir la broncoconstricción. ¿Y quién me dice por qué va a ser antitusígeno? ¿Qué les dije yo de los antitusígenos cuando hablamos un poquito de codeína en la clase anterior? Que los que deprimen el sistema nervioso son antitusígenos. Ok, bien, Daniel. Todo fármaco que deprime el sistema nervioso central va a deprimir el centro de la tos, que está al lado del centro de la respiración. A los dos los va a deprimir, el paciente va a entrar en sueño, pero la respiración disminuye y también el reflejo de la tos, que vamos a ver hoy los antitusígenos. Perfecto. Bueno, otros efectos farmacológicos, muchos de ellos tienen efecto antiserotoninérgico. Eso es un problema porque si tu paciente está tomando un fármaco IRS, inhibidor de recaptación de serotonina, pudiera ser antagónico. Otros se los utiliza como estimulante del apetito, como la ciproheptadina, más es un efecto de muy corta duración, no son óptimos. Efecto antimuscarínico o anticolinérgico. ¿Quién es el antimuscarínico por excelencia, nuestra droga tipo? Atropina, entonces va a tener todos los efectos de atropina, va a haber un poco de taquicardia, probablemente haya estreñimiento, disminuye las secreciones salivales sudorípadas, puede haber un poquito de aumento de temperatura, no llega a ser migreasis porque el efecto no es elevadísimo. Antiemético y anticinetóxico, ¿de quién estoy hablando? La clorfeniramina. Dimehidrinato. Dimenhidrinato, Daniel, muy bien. ¿Y de cuánto viene el dimenhidrinato y en qué presentación? 50 y 100 50 y ampollas. Comprimidos y ampollas. Ampollas son de 100 miligramos. Anestésico local, algunos, porque probablemente bloquean los canales al sodio. Esta prometacina, pero claro, es un tranquilizante mayor, donde uno de sus mecanismos de acción es bloquear canales al sodio. Si yo bloqueo canal al sodio, voy a bloquear la conductividad del impulso nervioso, por eso es que es considerado anestésico local.
La lidocaína misma es anestésica local, pero por vía endovenosa ustedes saben que es antiarrítmico del grupo 1B. Bueno, los antihistamínicos no sedantes, ¿de qué generación hablo? ¿Antigua o nueva? Nueva. Nueva generación. Algunos libros dicen más selectividad. Más selectividad por los H1, eso no es cierto. Más selectividad por los H1, dice, tienen mismo mecanismo de acción. Acá dice no atraviesan barrera hematoencefálica, pero si tu paciente te dice que le da sueño, ¿atraviesa o no atraviesa? Atraviesa, doctora. Atraviesa. Entonces podemos decir generalmente no atraviesa. ¿De qué va a depender? Condiciones del paciente de la hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica. Esto sí es cierto, ausencia del efecto anticolinérgico, que es característico de los de antigua generación, no tiene los efectos de espesores centrales, teóricamente. Teóricamente, lo mismo que no atraviese barrera hematoencefálica, ¿no? En medicina 1 más 1 no es 2. Entonces los pacientes deprimen y a este le das la clorfeniramina y está a los altos. Entonces, ¿qué significa? Que es un efecto antagónico en esa reacción adversa, ¿no? Muy bien. Los antihistamínicos sedantes, que son los de antigua generación, entonces ya hemos hablado de la somnolencia. Si puedo yo provocar coma y muerte con este fármaco que es de venta libre, sí, según la cantidad de fármaco que tome, ya, o sea que sí puede provocar coma y muerte dependiente de la cantidad de fármaco ingerida. Son todos efectos centrales, alteración en la visión, área 19, dilatación de pupila. Generalmente yo espero somnolencia, pero hay pacientes que hacen lo opuesto, ya hemos hablado, y mucho nerviosismo, incluso convulsiones. Son los más bajos, pero sí está dentro de los reportados como efecto adverso en algunos pacientes. Y los sedantes sí pueden hacer hipotensión, otros pueden hacer hipertensión. A ver, pensemos. La histamina hace hipotensión generalmente. Esa hipotensión puede ser una taquicardia refleja per se, aunque la histamina va a ser un trastorno en la conducción auriculoventricular y pudiera ser bradicardia. Pero va a depender de cada paciente, ¿sí? Si tú le bloqueas, probablemente no hay hipotensión y hay hipertensión. Pero como él es sedante, puede tener este efecto probablemente de disminuir presión arterial y por el efecto antimuscarínico puede hacer taquicardia. O sea que eso va a depender de un paciente a otro. Anomalías en el electro, claro que sí. La histamina lo hace ese bloqueo y el fármaco antihistamínico de antigua es antimuscarínico, entonces va a tener un efecto también. ¿Okay? La arritmia, aquí está, por favor, me lo corrigen allá, terfenadina, no es ciprofloxacina, con macrólido y con azoles. Macrólidos son eritromicina, claritro, roxitromicina, y los azoles, el más importante por biotransformación intensa, el ketoconazol más que el fluconazol. Va a quedar menos de un minuto, 7 minutos y retornamos, ¿ya? Esas reacciones adversas, entonces, nada, de aquí las centrales ya las hemos revisado del uno y del otro. En gastrointestinal, si es que daba diarrea, este va a ser estreñimiento, los de antiguo antimuscarínico. Hepatotoxicidad, uno más que otro. La terfenadina se lleva la flor. Hematológico, como todo fármaco, que generalmente puede hacer una depresión de los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, blanco, plaqueta. Aquí puede haber una disminución de la excitabilidad, más que todos los que bloquean canales al sodio, que tienen como mecanismo extra bloquear receptor de histamina. Dermatológico, como todos, desde un rash cutáneo hasta un Sjogren